Hola amigos del campo, bienvenidos a Saber Rural. Este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y en este programa les proponemos hablar de bioseguridad, una cuestión de Estado que comienza con la responsabilidad de los actores de la comunidad científica, pero también del sector productivo. Las características de los sistemas productivos, la evolución de los sistemas científico-tecnológicos y la dinámica en el surgimiento y conocimiento de agentes de riesgo y peligros consecuentes han propiciado el desarrollo de la bioseguridad como disciplina que paulatinamente amplía sus fronteras. Su objeto de estudio es el riesgo biológico y el desarrollo de medidas para minimizar la expresión de los peligros consecuentes, tanto en el laboratorio como en los procesos zootécnicos. Desde el punto de vista académico, la gente es mucho más sensible y afecta mucho más los conceptos y el seguimiento de la bioseguridad. Digamos que cada día ese concepto se ha impregnado más en todos los profesionales. Antes el que hablaba de bioseguridad parecía que era el Superman, ¿no? Y nadie quería ser el Superman. Yo no quiero ser el Superman. Si yo digo que me pongo guantes, que tengo medidas de bioseguridad, parezco como una persona que no es como muy machote y tal. Eso ya se ha quitado, ese complejo de que no puede uno hablar de bioseguridad y no ser un Superman. Entonces, hoy día eso ha mejorado mucho en el concepto social y académico, pero la otra evolución ha sido tecnológica. Es decir, tenemos una tecnología hoy día que nos permite tener el sitio de mayor riesgo en las zonas más normales o rodeadas de animales o de personas con total seguridad. Y eso es importantísimo, gracias al avance tecnológico. Por eso, como resumen, que a mí me gusta resumir, ha habido dos evoluciones, una de tipo social, cultural y otra de tipo tecnológico, que permiten la realidad de hoy de la bioseguridad. Actualmente se ha llegado hasta incorporar no solo la bioseguridad en sí, sino la biocontención y los riesgos de medio ambiente. O sea que no es solo nosotros decir, tenemos un ambiente contenido, sino no afectamos al medio ambiente, no afectamos a todo lo que está en torno a los laboratorios. La bioseguridad nosotros la encaramos hace muchos años en el laboratorio, pero hoy por hoy involucra a la producción agropecuaria, involucra a todo tipo de producción intensiva. Alguna condición de bioseguridad debe tener para poder llevar adelante su producción en forma eficiente. El concepto de bioseguridad para la Organización Mundial de la Salud contempla el conjunto de normas o actitudes que tienen como objetivo prevenir los accidentes en áreas de trabajo, reduciendo los riesgos a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente, frente a la exposición de agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. Con la evolución del comercio global de alimentos, las medidas de bioseguridad son prioridad de los estados, que crean barreras de control para preservar la sanidad y su posición en el mercado internacional. Un país tiene una serie de enfermedades, pero hay otras que no tiene, que son los que llamamos nosotros enfermedades exóticas o transfronterizas. Entonces son enfermedades que cuando un país las tiene, le quitan del mercado internacional. Las enfermedades en veterinaria o en sanidad veterinaria, cuando un país las tiene, no puede exportar, no puede tener libre movimiento. Eso significa que si un país es exportador y sufre una de estas enfermedades, pierde su exportación. Esas son las enfermedades para nosotros más importantes. Por ejemplo, aquí en la Argentina tenemos una enfermedad emblemática de ese tipo, que es la fiebre aftosa, pero se consiguió buscar un estatus diferente que era libre con vacunación. Eso significa que no está del todo libre, pero que vacunando protegemos a otros países de que cualquier material de la Argentina pueda funcionar, pueda moverse. Pero hay otras enfermedades que no tienen ese estatus de vacunación y entonces si tú tienes la enfermedad, pierdes los mercados. Claro, eso es fundamental para un país exportador o productor. Ese es el primer concepto. El segundo concepto son enfermedades de riesgo para las personas, enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas enfermedades que transmiten enfermedad a las personas. Esas para nosotros son de alto riesgo, tanto para el operario como para el que está trabajando, como para el medio ambiente. Y por último, nos preocupa mucho también el medio ambiente, con lo cual podríamos decir que se dividen en tres conceptos: la que interviene en los mercados, en los intercambios económicos, las que afectan a las personas y las que afectan en ambiente amplio al medio ambiente.
Si bien la valoración de los riesgos biológicos en el lugar de trabajo se ha centrado en los agricultores, los trabajadores de los servicios sanitarios y el personal de los laboratorios, debido al riesgo para la salud que presentan ciertas áreas, el estudio de las amenazas biológicas ha ampliado la necesidad de desarrollar mecanismos preventivos a otras profesiones y a los diferentes eslabones de las cadenas de valor que producen alimentos. No es lo mismo hablar de bioseguridad en un laboratorio que hablar de bioseguridad en una explotación agropecuaria, que en un frigorífico. O sea, son distintos niveles y distintas características que se deben tener en cuenta para tener, de última, que es lo que nos preocupa, no transmitir enfermedades a los humanos, no tener enfermedades en el campo y tener alimentos sanos e inocuos. Nosotros lo que producimos son alimentos. Si realmente el veterinario, aunque el concepto del veterinario es un concepto amplio en la sociedad, es curioso porque la sociedad al veterinario le ve como el médico de los animales, pero no le ve en el papel del productor de los alimentos seguros. Sin embargo, el veterinario lo que realmente produce, aparte de animales sanos, son alimentos sanos. Entonces, para nosotros el hecho de la seguridad en esos alimentos es vital, porque si hay algo más importante en la vida es comer. Solo hay dos cosas importantes, que tengas que respirar y que tengas que comer. Entonces tenemos que cuidar el aire y tenemos que cuidar la alimentación. Entonces nosotros producimos alimentos seguros y la única manera de realmente producir alimentos seguros es desde la granja. Solo cuando tú tienes granjas sanas tienes alimentos sanos. Y eso es así. Tú no puedes partir de un alimento contaminado en la granja y esperar que al final sea sano. Lo lógico es que sea sano desde el principio de la cadena. Y esta es nuestra misión fundamental, producir alimentos sanos. Como acabamos de ver, la bioseguridad es un aspecto central tanto para la salud pública como para permanecer en los mercados internacionales. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo este tema de la bioseguridad llega a los ámbitos académicos. Seguimos en Saber Rural para recordarles que si ustedes quieren profundizar sobre los temas que estamos abordando aquí en el programa, tomar contacto con los referentes de los informes o nuestra producción, estas son las vías de comunicación. Pensando en la necesidad de la comunidad científica y profesional de incorporar nuevos conocimientos en materia de bioseguridad, el SENASA, junto a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, ha creado una especialización. Y nosotros, aquí en Saber Rural, les contamos de qué se trata. La creciente demanda de formación superior, el avance tecnológico y científico en los ámbitos productivos y de laboratorio, junto a las necesidades de la comunidad profesional de incorporar nuevos conocimientos, requiere acciones de capacitación, con el objetivo de brindar a los profesionales una formación sólida y actualizada en áreas de bioseguridad, seguridad laboral y preservación ambiental. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, crearon una carrera de especialización en bioseguridad y preservación ambiental. Esta es una carrera eminentemente profesionalista, es decir, se busca a los referentes de las distintas disciplinas para justamente focalizar en la cuestión de la herramienta. Por supuesto, sin descuidar la cuestión académica,
pero fundamentalmente hacer foco en que el profesional que se desarrolla en los ámbitos que tienen que ver con la bioseguridad y también con la cuestión ambiental, adquieran las herramientas para mejorar su desempeño en dichos ámbitos. Nosotros con la Universidad de La Plata, igual que con todas las universidades, la política actual hace que nos hemos acercado a las universidades porque aprovechamos mutuamente la problemática individual de cada uno. Las universidades es lo académico y nosotros es la práctica diaria y la problemática diaria. Esa unión, ese acercamiento nos permite intercambiar, que nosotros le podamos brindar a las universidades lo cotidiano, el muestreo, la problemática que tenemos todos los días, o sea, la práctica que a futuro van a tener los alumnos, y que la universidad nos brinde a nosotros todo el desarrollo académico y la investigación que hacemos en conjunto para llevar adelante este proceso. En la especialidad en bioseguridad y preservación ambiental, se trabaja sobre las herramientas, conceptos y metodologías para la formulación de políticas públicas y la eficiente intervención, tanto en laboratorios como en ambientes productivos, ambiente de trabajo y ambiente en general. Mediante el desarrollo de módulos temáticos, destacados referentes académicos abordan aspectos relacionados a la legislación, la bioseguridad en laboratorio y a campo, el ambiente laboral y seguridad en áreas de trabajo y la preservación ambiental. La carrera involucra 3 ejes temáticos. Podemos identificar uno que tiene que ver con la bioseguridad en laboratorio. Hacemos extensivo el concepto de la bioseguridad a los ámbitos productivos. En este sentido se involucran las producciones de porcinos, bovinos, equinos y la producción avícola. Dentro de este esquema de la bioseguridad también entender al país como un ámbito a proteger, al estatus sanitarios, a preservarlo de enfermedades exóticas, es decir, involucra los aspectos que tienen que ver con el control epidemiológico, el control en fronteras y entender a la bioseguridad del país. El segundo de los ejes es la cuestión ambiental derivada fundamentalmente del ejercicio de la bioseguridad, es decir, la actividad de laboratorio o las actividades productivas también generan residuos, también generan potencialidades en lo que se refiere al impacto ambiental. Esa gestión ambiental está incluida como tema. Y el tercer eje es lo que sería un microambiente o el ambiente laboral y la seguridad en áreas de trabajo, que es una disciplina emparentada, pero que es una entidad en sí misma. La carrera impulsada de modo asociativo entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la Universidad Nacional de La Plata está orientada a profesionales que se desempeñan en laboratorios con manejo de agentes biológicos y en las diferentes modalidades productivas agropecuarias, con énfasis en la producción avícola, porcina y bovina. Como parte del desarrollo de los módulos que propone la especialidad, el Laboratorio Nacional de Referencia del SENASA fue sede de un curso de bioseguridad y riesgo en laboratorio. Toda esta especialización está orientada a crear conciencia de que todos de una forma o de otra estamos involucrados en la problemática de bioseguridad. El que está en la mesada, el que está en la parte logística, el que está en la parte de arquitectura o de ingeniería, todos tienen una parte y un grado de responsabilidad para que esto funcione en la forma adecuada. Nosotros estamos finalizando con esta actividad en donde se ha invitado al profesor Sánchez Vizcaíno, que es un prestigioso referente en la materia en España y por qué no en el mundo. Y tenemos el privilegio de contar con él para cerrar lo que es el primer módulo de la carrera. En esta actividad, con esta actividad se finaliza ese módulo, que es el módulo de bioseguridad en laboratorio.
El inicio de la carrera estuvo a cargo de Gonzalo Pascual Álvarez, que también él pertenece al Centro de Investigación en Sanidad Animal de España, y hoy contamos con el profesor Sánchez Vizcaíno. Y los temas abordados en este caso son la bioseguridad en laboratorio, la bioseguridad y riesgo en laboratorio. Ver los conceptos y lo básico de la bioseguridad en el laboratorio y lo que respecta a la biocontención, es decir, cuando trabajamos con un agente infeccioso, con un alto riesgo para la salud humana o animal, bueno, debemos ver qué tipo de procedimientos y qué condiciones edilicias debe tener el laboratorio para evitar que haya una fuga de ese agente al medio ambiente. No solo preservar el agente en sí, que puede ser, diríamos, un material de investigación, un producto biológico, sino también preservar al operador que está trabajando con el mismo y también evitar la liberación al medio ambiente para justamente no generar un conflicto y un problema aún mayor en la zona donde se encuentra el laboratorio, ¿no? Fundamentalmente está orientado a hacer una práctica, un simulacro de una emergencia. ¿Qué pasa si se escapa un virus de un laboratorio? ¿Qué pasa si hay un foco de una enfermedad en el campo? ¿Qué pasa si hay alguna situación que sale de lo cotidiano? ¿Cómo averiguamos de dónde nació el problema y qué nos tenemos que fijar para evaluar y definir claramente cuál fue el origen del problema y cómo resolverlo de la forma más rápida posible? La mentalidad en general nuestra es más curativista que preventivista. Y seguimos con esa mentalidad. Es decir, no somos tanto preventivistas como curativistas. Eso es una pena, ¿no? Porque todavía creemos mucho más en, bueno, vamos a curar, somos curadores, saneadores. Los médicos y los veterinarios tienen mentalidad más de curar. Sin embargo, en medicina veterinaria la prevención es mucho más importante. Y ese concepto poquito a poco va entrando más. Y yo creo que el concepto de bioseguridad va en base a la prevención. Si hay algo que preocupa en bioseguridad es prevenir. Ese es nuestro concepto clave. A través de la creación de esta carrera de especialización en materia de bioseguridad, el SENASA junto a la Universidad Nacional de La Plata están creando un espacio donde se generan encuentros de capacitación y formación para profesionales. Y nosotros, aquí en Saber Rural, quisimos mostrárselos. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más.